Jesús le dice, de eso nada. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es obedecer su voluntad. Y su voluntad pasa por otra manera de actuar. El Mesías no es el que se imaginan ustedes. El Mesías tiene que cumplir la voluntad de Dios. Y cumplir la voluntad de Dios es pasar por ese camino difícil del dolor y de la cruz. Lo que el domingo pasado parecía que era una equivocación de Pedro, una metedura de pata de las que Pedro tiene varias en el Evangelio, hoy en el Evangelio, poco después de la lectura del domingo, vemos que era un poco la equivocación de casi todos los discípulos. Entre ellos discutían quién iba a ser el segundo o el más importante de ellos, como diciendo, si nuestro jefe lleva jefe y a tener mucho poder, el segundo, ¿quién va a ser de nosotros? Eso es lo que discutían. Y Jesús les dice, siguen sin entender. Siguen sin entender. En el nuevo mundo que yo quiero, en el nuevo reino que yo quiero, hay dos actitudes fundamentales. Primera, el que quiera ser el primero, que se ponga el último. Humildad. La primera actitud de un cristiano es saber ser humildes y valorar al otro como mi hermano y por tanto más que yo, aunque sea humanamente hablando un pobre hombre. Y segundo punto, el que quiera ser el más importante, que sea el servidor de ustedes. Humildes y serviciales. Es un poco lo que le ocurrió también a San Pedro, en otro momento que metió la pata, cuando Jesús intentaba lavar los pies. San Pedro dice, ¿cómo puede ser? Tú eres el maestro, esto lo hacen los esclavos, tú a mí no me lavas los pies. Y Jesús le dijo, o te lavo los pies, o no entiendes nada de lo que estoy haciendo. Y Jesús lavó los pies a sus discípulos. Y luego le dice Jesús, lo mismo que yo he hecho, que soy el maestro, háganlo ustedes también. Porque ustedes, si quieren ser mis discípulos, tienen que imitar mis actitudes. Este es un poco el tema. El tema duro. El tema duro porque, como nosotros somos bautizados desde niños, y como gracias a Dios hemos nacido en familias cristianas, pues hemos visto la cruz de Jesús, hemos oído hablar que Jesús pues lo llevaron al pretorio y lo condenaron a muerte y cargó con la cruz y fue por el Vía Cruz. Y lo tenemos como muy asumido en Jesús. Pero cuando nos toca a nosotros, aquí está el tema. Y cuando a mí como cristiano y discípulo de Jesús me dicen, tú para ser cristiano, para ser discípulo de Jesús, acepta también que a veces vas a pasar por momentos muy duros, que no los vas a entender, que te vas a sentir fuera, y en ese momento tú también tienes que decir un poco como Jesús, a pesar de que no entiendo, a pesar de que es muy doloroso, Jesús sabe lo que terminó diciendo en la cruz cuando todo el mundo prácticamente le había traicionado y le habían abandonado, cuando solo quedaron allí 3 mujeres que al final fueron las más valientes. ¿Sabe lo que dijo? A pesar de todo, Padre Dios, confío en ti, en tus manos pongo mi espíritu. Este es un poco el evangelio de hoy, un evangelio difícil. ¿Qué quiero decir con esto? Miren, junto a la cruz estaba María, que nos dice siempre, miremos a Jesús. Pues yo creo que en este momento la Virgen de Covadonga también nos dice lo mismo. Estemos donde estemos, pasemos por las circunstancias que pasemos, siempre y en todas partes, no perdamos nuestra confianza. Dios nos tiene en su mano. A pesar de que a veces sintamos la ausencia de Dios, Dios nos tiene en su mano. Dios nos tiene en su mano. Pero hay otro tema importante hoy también, antes de pasar a hablar un poquito de la Virgen, en la carta de Santiago. Dice la tradición que Santiago es el primer misionero de España, que vino, dice la tradición también, que estando cerca de donde ahora está Zaragoza, junto al Ebro, desanimado porque los de aquel momento no le escuchaban y no seguían la doctrina, se le apareció la Virgen en el Pilar para confortarlos. Y es que Santiago tenía cosas muy claras, y tiene cosas muy claras en esta carta. Miren, leyendo esta carta, este texto que vamos a repetir en algunos puntos, parece que estuviera hablando para nosotros hoy. Leía yo esta mañana, dice, un fruto de la justicia es sembrar la paz. Cuando en una sociedad no hay paz,
de la manera que sea esa inquietud, es que no hay justicia. No se olviden de eso. El fruto de la justicia es la paz. Y si no hay paz, en algún punto de la justicia estamos fallando. ¿Por qué estamos fallando? ¿Por qué vienen esas luchas? ¿Por qué vienen esas querellas, como dice San Pablo? Porque ustedes se dejan llevar por las pasiones. Estoy leyendo palabras textuales, las pasiones. La pasión es aquello que nos domina y que no nos lleva por el buen camino de los valores, sino de las pasiones. Y uno está manejado por las pasiones cuando cree que lo más importante es el poder. Y cuando le domina el poder, o cuando le domina el dominar a los demás, o el tener, o el gozar sin ningún límite, entonces todo para esa persona se puede hacer. Y no importa, porque Santiago luego va a decir cosas muy duras. Ustedes ambicionan y si no consiguen lo que desean, matan. Envidian y al no alcanzar lo que pretenden, combaten y se hacen la guerra. Esto es un tema muy claro. Parecería que estamos hablando en nuestra sociedad de hoy. ¿Qué nos pasa a veces en nuestra sociedad? Cuando hay personas que desde la autoridad, desde los servicios de mando en una sociedad, en lugar de ser humildes y de servir a los demás, como decía Jesús, se dejan llevar por las pasiones de dominar, de enriquecerse, entonces todo es posible. Todo es posible. Y convertimos lo que debería ser una sociedad en paz en una sociedad en guerra. Y no me estoy inventando las palabras. Están en la Biblia y creo que son muy actuales también en nuestra sociedad. Por eso yo les pido, queridos hermanos, seamos claros. Quizá no podamos arreglar las cosas. Es muy probable que la mayoría de los que estamos aquí somos tan poca cosa que no podemos arreglar. Pero no nos dejemos llevar por las pasiones. Y no solo pensemos en las grandes autoridades de nuestra patria, o en los políticos de nuestra patria, o en las autoridades, no, pensemos también en nosotros, a nuestro nivel. Yo les voy a decir una cosa porque lo hago siempre y siempre rezo de este tema. A mí un tema que me duele mucho es cuando en un hogar no hay paz. Cuando en un hogar no hay paz. Miren, el hogar es el lugar donde la familia y donde cada uno de nosotros tiene que ser contenido. El hogar es el lugar para ser felices. No podemos hablar. El matrimonio y el hogar es lo que Dios ha pensado para que todos los hombres y mujeres, especialmente los niños, los hijos, seamos felices. Cuando en un hogar no hay paz, algo tenemos que arreglar. Porque puede convertirse que el lugar llamado a ser el continente más idóneo para ser feliz se convierta en un auténtico sufrimiento. Por eso, mis queridos hermanos, en el hogar, y ahora hablo para ustedes, familias, seamos humildes, seamos serviciales, busquemos siempre la paz, busquemos la concordia, no nos dejemos llevar por las pasiones, sino busquemos el amor y el servicio, para que nuestros hogares sean el lugar de paz que Dios quiere para nosotros. Y para que, contagiándonos unos a otros de esa paz, podamos llegar a una sociedad en paz, en respeto, en servicio y en atención a los más humildes, desde la justicia a la paz. Eso es lo que quería María para nosotros. Eso es lo que María pide para todas las sociedades. Eso es lo que el Hijo de María nos está enseñando. Si nosotros nos sentimos devotos de María, vamos a pedirle a ella que seamos también, que estemos también atentos, abiertos a la palabra de su Hijo y que la vivamos. Hoy Jesús nos pide que también nosotros asumamos estas condiciones humildes y serviciales. Pues que este compromiso, al salir hoy de esta celebración, lo llevemos a nuestras casas, lo vivamos con nuestra familia y lo vivamos en nuestros ambientes. En todos ellos vayamos construyendo ese mundo nuevo del que nos habla Jesús.